Muy buenas tardes compañeros, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a dar el repaso para un grupo y la explicación para un grupo nuevo del tema de flexión. Esto con el fin de adelantarnos en pro de las semanas venideras que van a estar dadas o enmarcadas en la semana tomasina y en las salidas de campo. Entonces vamos a iniciar de una vez. Entonces el tema va a ser la explicación de la flexión pura, que es la flexión que vamos a ver nosotros en este inicio del segundo corte. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí la condición de flexión pura, por ejemplo, en este elemento que estamos viendo aquí, podemos identificar que esto va a tener una fuerza en la dirección de la gravedad, que en este caso sería hacia abajo, ¿cierto? Este vamos a tener la misma condición. En este caso, estas serían de 80 libras. Y vamos a tener una reacción aquí en sentido contrario para tratar de tener nuestras fuerzas en equilibrio. Entonces, estas fuerzas en equilibrio que nosotros obtenemos son estas condiciones que están aquí relevadas. Los 80 libras representadas por la pesa, por esta pesa, 80 libras que vienen representadas por esta pesa, y las reacciones dadas por el pesista en este caso, que van a ser de igual magnitud en el sentido contrario. Si nosotros obtenemos un diagrama de cuerpo libre de esta condición, vamos a tener que nuestra barra va a tener una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba, ambas de la misma magnitud de 80 libras fuerza. Libras fuerza. $80 fuerza. Listo. Esto cuando nosotros lo vemos en esta condición, obtenemos que de aquí a aquí tenemos una distancia de 12 pulgadas, que para nuestro entender y yéndonos a la definición del momento que lo vimos en el corte pasado, obtendremos que esto se puede representar por un momento. Este momento va a ser el momento de 80 libras fuerza por 12 pulgadas. Este va a ser nuestro momento de 960 libras fuerza por pulgada. Esto es siendo el diagrama de cuerpo libre de esta sección. Simplemente si cortamos aquí, esta sección que tenemos acá será esta misma sección que puede estar representada por el par de fuerzas o el momento flector, que sería este momento. Entonces, este momento sería 960 libras fuerza, 960 libras fuerza por pulgada, que es equivalente a si hiciéramos el mismo diagrama de cuerpo libre del otro sentido, y vamos a obtener esta condición que va a ser el diagrama de cuerpo libre de la parte central, esta parte central, y va a ser igual a tener aquí o nuestro par de fuerzas o nuestro momento flector de 960 libras por pulgada. Entonces esto tenderá a hacer flectar nuestra barra central en esta condición, ¿cierto? Y si lo vemos completa la barra, ella tendería a flectarse bajo esta condición. Esto lo veremos un poquito más adelante y más detalladamente. Pero esta es la definición que nosotros tenemos para pasar un par de fuerzas a un momento flector. Entonces veamos esta otra condición. Entonces aquí tenemos una prensa, ¿cierto? Esta prensa, mire, está sosteniendo esta sección de madera y nos decimos que tenemos una fuerza de 150 libras en cada sentido. Entonces tenemos aquí 150 libras hacia abajo y 150 libras hacia arriba. Entonces esta prensa nos está apretando nuestra sección de madera con esta condición. Y entonces si hacemos aquí el corte por la sección C a C', obtendremos que la fuerza P' va a ser igual a 150 libras y va a generar este momento. Si lo ven acá, va a tratar de hacer girar nuestra sección en el sentido antihorario.
y obtendremos este momento. Dado que tenemos esta fuerza externa con esta condición, pues nuestra sección que acabamos de cortar debe tener las reacciones exactamente opuestas para mantener nuestra sección en equilibrio. Lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, obtendríamos que hacia arriba tendríamos 150 libras fuerza, luego la reacción va a ser igual a 150 libras fuerza en sentido contrario, ¿cierto? Y lo mismo obtendremos si hacemos sumatoria de momentos generales. Obtendremos que esto generará su momento y este momento debe ser contrarrestado con una fuerza interna de la sección equivalente a su magnitud, pero en dirección opuesta. Lo que nos quiere decir es que el momento, entonces el momento va a ser igual a 150 libras fuerza por las 5 pulgadas, que en este caso sería el brazo con el cual estamos aplicándole la fuerza a nuestra barra. Entonces sería por 5 pulgadas, lo cual nos da un momento igual a 750 libras fuerza por pulgada, ¿cierto? Que es equivalente a este momento. Esta es una segunda condición de evaluar los momentos externos versus los momentos internos en nuestras secciones. Este es un voladizo donde vamos a obtener que tenemos esta carga puntual en la punta. Luego vamos a entender que nuestra sección va a tratar de flectarse en este sentido, ¿cierto? Donde vamos a tener aquí un delta, que será una deflexión, ¿cierto? Y va a tratar de deflectar nuestra sección. Entonces, aquí proponemos también un corte en el punto C, ¿cierto? Obtenemos el corte en el punto C. Luego obtendremos esta sección B que vamos a tener en cualquier X. O sea, esto lo podemos cortar en cualquier longitud y obtener un momento específico. Luego decimos que si tenemos lo mismo por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, vamos a decir que la fuerza P debe estar reaccionando en la sección con la misma magnitud, la dirección opuesta. Y ahora obtendríamos que este momento M va a ser equivalente a la fuerza P por, ¿cierto? Esto generará la rotación de nuestra sección, que va a ser igual a P por X. Luego entonces nosotros podríamos obtener diferentes momentos a través de nuestra sección, lo cual nos describe claramente lo que después veremos en la gráfica de momentos, que va a ser equivalente a una sección donde varía el momento. Lo veremos un poco más adelante. Ahora vamos a definir cuáles son las condiciones de momento que nosotros tenemos. Entonces, si definimos nuestros planos principales como Z, X y Y, nuestros planos, vamos a tener que las fuerzas normales del plano, o sea, obtenemos aquí nuestro momento externo, nuestro momento flector, lo podemos identificar como una fuerza que entra de compresión y una fuerza que sale de tracción, que estos son los pares de fuerzas que generan el momento interno en nuestra sección. Y obtendremos aquí en que sería un esfuerzo en X por dA, por dA, que sería una porción del área que nosotros estamos analizando. Y aquí podríamos obtener el mismo esfuerzo en X por dA, que está definido por esa porción de área que nosotros estamos analizando. Y efectivamente tendríamos un tau xz por el mismo dA y un tau xy por el dA, que son fuerzas equivalentes
internas para mantener nuestra sección en equilibrio y generarían nuestra torsión, nuestro momento flector. Listo. Entonces, ahora que obtenemos eso, entonces pues decimos que los componentes en X van a ser, aquí definimos como la sección y decimos que es la integral porque va a ser la suma de todos tus pequeños delta de esfuerzo y delta de área que vamos a tener. Entonces, esto nos define que va a ser la integral. Entonces, la integral del esfuerzo por dA va a ser igual a 0. Lo que nos quiere decir es que la sumatoria de todas estas pequeñas porciones de área deben mantenerse en equilibrio. ¿Sí? Como se ve aquí en nuestra figura, hay unos delta de esfuerzo que entran y unos delta de esfuerzo que salen, lo cual nos mantiene estáticamente estable la sección, que es la sumatoria de todos los esfuerzos por sus delta de área van a ser igual a 0. Los momentos alrededor del eje Y, entonces dice Z por el esfuerzo en X por el delta área va a ser igual a 0 y los momentos alrededor del eje Z van a ser igual a menos Y por el esfuerzo en X por el delta área y estos van a ser igual al momento. ¿Esto por qué lo definimos así? Porque vamos a decir que cualquier bracito que nosotros tenemos aquí por el delta de esfuerzo por el delta de área va a ser igual al equivalente a este momento, que va a ser igual, si lo sumamos todos, vamos a tener este par de fuerzas equivalentes y esos van a ser las fuerzas equivalentes del momento. Entonces lo definimos como la sumatoria de todos esos pequeños delta de esfuerzo por sus delta de área y van a ser iguales al momento. Listo. Esto lo vamos a utilizar más adelante, pero es la definición de dónde salen esas condiciones. Ahora vamos a identificar aquí otra condición de las vigas y es un análisis que nosotros establecemos donde tenemos, por ejemplo, que todas las caras en la deformación permanecen planas, lo que significa que esta cara plana es igual a esta cara plana. Lo que vamos a tener es una pequeña deformación o un acortamiento entre esta distancia y un alargamiento de estas fibras y incremento de esta distancia. Entonces son dos pequeñas distancias que estaríamos definiendo aquí. Entonces estas que serían las fibras de tensión y estas que serían las fibras de compresión. Y obtenemos por esta condición de que las caras planas permanecen planas. Si lo vemos aquí, esta cara permanece totalmente vertical, pero todas estas condiciones, entonces aquí hay un acortamiento de la sección y aquí hay un alargamiento de la sección, que si lo vemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, sería esta misma sección y esta misma sección. Luego obtendríamos esa condición. Entonces hay partes de la sección que se están alargando y hay partes de la sección que se están comprimiendo. Luego, si hay una condición de compresión y tensión, existirá en alguna parte de la sección partículas o moléculas de la sección en las cuales ni se comprimen ni se tensionan. Eso lo veremos y que vamos a denominar el eje neutro. Entonces, vamos a verlo aquí un poquito. Entonces, el eje neutro es este, que va a ser donde no van a existir partículas, o sea, van a existir partículas que ni se comprimen ni se tensionan. Entonces, en esta misma sección que estamos analizando vamos a tener aquí partículas en compresión y partículas en tensión. Entonces son todas esas partículas y pequeñas fibritas que estamos analizando. Entonces lo mismo, aquí tendremos partículas en tensión y partículas en compresión. En esta condición. Y aquí simplemente vamos a tener que esto, por esta sección, vamos a tener las máximas compresiones y aquí vamos a obtener las máximas tensiones, ¿cierto?
Listo. Entonces, este definimos como cualquier eje que encontremos en la sección, o sea, cualquier distancia que nosotros obtengamos. Y esa la vamos a llamar Y. Y C, este C, la vamos a llamar profundidad del eje neutro. Listo. Bajo esta condición, obtendríamos que la distancia, que esto va a ser equivalente, la distancia de la fibra más comprimida al la fibra que ni se comprime ni se tensiona. Es esa distancia. De la fibra más comprimida a la fibra que ni se tensiona ni se comprime. Entonces, ese va a ser la distancia. Entonces, vamos a definir ρ, que ρ va a ser el radio de curvatura. ¿Sí? Imaginemos que esto es una gran circunferencia que define nuestro radio. Entonces, este va a ser el radio de curvatura de esa gran circunferencia que define la deformación de nuestra viga. Luego obtendremos esta otra definición que sería θ, que sería el ángulo que describe las caras en flexión. Listo. Entonces esta sería nuestra condición principal. Y bajo esto obtendríamos que L, que va a ser la longitud de la viga, también la podemos definir como ρ por θ, que va a ser igual a el recorrido o la transición del radio a través del ángulo. Y eso nos va a definir la longitud de la sección, ¿cierto? Entonces decimos que L es igual a ρ por θ. Luego ρ', aquí obtenemos, perdón, L', que va a ser la distancia medida. Esta distancia L la medimos a través del eje neutro y esta distancia L' la medimos a través de cualquier fibra que nosotros deseemos, que esta va a ser cualquier fibra. Luego va a ser igual a L' igual a ρ menos Y, que va a ser la ubicación de la fibra que estamos analizando, por θ. Y luego definiríamos esto como el delta, que es lo que va a cambiar de este punto a este punto, este delta, que es la diferencia, como L' menos L. Bajo esa condición, reemplazamos esta ecuación y esta ecuación, obtendríamos que delta va a ser igual a menos Y por θ, que simplemente va a ser la diferencia de la fibra que nosotros querramos analizar en esa condición. Ahora le metemos la definición de la deformación unitaria. Recordemos la deformación unitaria. Y obtenemos que el delta sobre la longitud inicial va a ser igual a nuestra deformación unitaria, que en este caso ya he definido el delta como menos y θ, obtendríamos menos y θ sobre la longitud ρ θ. Luego vamos a obtener una nueva definición, aquí se va θ con θ, y obtendríamos que la definición de la deformación unitaria va a ser igual a menos y sobre ρ, y esta la vamos a utilizar un poquito más adelante. Ahora, lo que definimos aquí, este es cualquier deformación unitaria en el eje. Vamos a definir la máxima deformación, que es el delta, la deformación unitaria máxima. Y la vamos a definir como el máximo y. Y si vemos aquí en esta sección que el y es la distancia de cualquier fibra a nuestra fibra del eje neutro, cualquier y, este es el cualquier y, el máximo y que vamos a obtener va a ser igual a c, que es la máxima distancia. Luego cambiamos aquí el máximo y va a ser definido por c. Luego la máxima deformación unitaria va a ser igual a c sobre ρ.
Y si reemplazamos estas dos ecuaciones y las igualamos, obtendríamos que cualquier deformación en la sección la podemos obtener si tenemos la distancia de esa fibra, la distancia máxima y la deformación máxima, que la deformación máxima va a ser igual a la relación entre el C, la distancia del eje neutro, ρ, el radio de flexión, y eso sería esta condición. Luego obtendríamos esta nueva ecuación que nos va a servir para determinar las deformaciones en cualquier condición de la sección. Listo. Entonces guardémosla para más adelante. Entonces aquí dice superficie neutra o la profundidad del eje neutro, que es lo que estábamos analizando hace un momento. Y obtenemos que el máximo esfuerzo, que si traemos aquí nuestra sección, perdón, aquí obtendremos, puede ser la misma sección que estábamos analizando. Hagan acto de fe que estas líneas que estoy dibujando son perfectas. Entonces decimos aquí que aquí tendríamos las máximas compresiones de nuestra sección, ¿cierto? Máximas compresiones. Estas máximas compresiones. Luego aquí vamos a tener estas compresiones máximas en este sentido. Esta es la sección transversal. Y aquí vamos a obtener las máximas tensiones. Luego tendríamos aquí estas tensiones y aquí obtendríamos estas compresiones. ¿Listo? Y si hacemos la que decimos que hay una variación de las compresiones y las tracciones en nuestra sección, obtendríamos lo mismo. Aquí el eje neutro, que va a ser esta condición de las caras planas permanecen planas, por eso formamos estos triángulos, que fue lo que vimos antes, que esta condición nos establece que aquí vamos a tener las tensiones y aquí arriba las compresiones, y aquí simplemente no vamos a tener ni deformaciones, ni esfuerzos, ni de compresión, ni de tracción. Simplemente nuestra sección permanece igual a la que teníamos en un principio. Luego definimos aquí nuestro C y aquí definimos nuestro máximo esfuerzo. Y aquí este en compresión y este aquí obtendríamos un esfuerzo de tracción, ¿cierto? Por ley de Hooke, recordemos ley de Hooke. Sobre la C. Por ley de Hooke obtenemos que esto ya lo habíamos analizado, que epsilon es igual a el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, ¿cierto? Luego, esto es lo mismo que tener la ley de Hooke. Y decimos que el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación. Y si analizamos las cosas que ya hemos encontrado, podremos hacer esta definición. E por X, esta parte, la vamos a definir como el esfuerzo X. Y este va a ser igual a Y sobre C, haciendo esta comparativa, Y sobre C, epsilon M, luego por E, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí, entonces menos Y, agregamos la ecuación de una vez para tenerla aquí. Aquí tenemos epsilon Y, X, perdón, es igual a menos Y por C epsilon M. Luego aquí lo traemos y simplemente añadimos esta condición del módulo de elasticidad. Luego obtendremos que el esfuerzo X es lo mismo que tenemos, es igual a Y sobre C sobre el esfuerzo M, ¿cierto? Entonces esto va a ser
que el esfuerzo máximo lo podemos definir como la distancia de Y sobre C, que es la relación que nosotros tenemos. Entonces podríamos medir cualquier esfuerzo en cualquier condición de la fibra como la relación entre Y sobre C por el máximo esfuerzo que nosotros obtengamos en esa condición de sección. Luego hacemos la sumatoria, que simplemente es esto, que es las ecuaciones. Entonces las integramos, obtenemos lo mismo. Aquí que tendríamos el esfuerzo, que lo vimos por definición de el esfuerzo X por dA, va a ser igual ahora a lo que obtenemos, el esfuerzo, ¿cierto? Si lo ven acá, menos Y sobre C, por esto esta condición la estamos definiendo aquí en reemplazo de esta condición por dA, esto que no lo consideramos una variable, y Y, que es la variable que tenemos en nuestra sección, que podemos obtener diferentes variables aquí, nos diría entonces que esto es una constante. Podríamos decir que la integral de Y de A es igual a 0. Luego obtendríamos que esto ya lo obtendríamos así, lo mismo en la otra condición, menos Y esfuerzo de A igual al momento. Hacemos el mismo reemplazo y obtenemos que el esfuerzo sobre C es igual a la integral de Y al cuadrado de A igual al momento. Luego, que esto es reemplazando en la definición, en esta definición reemplazamos el mismo esfuerzo X, aquí, si lo ven, simplemente ponemos en esta definición donde definimos el momento, que lo traemos de las definiciones iniciales, igual que el momento alrededor del eje Z es igual al menos Y esfuerzo de X de A igual al momento, que es la sumatoria de lo que habíamos hablado aquí de las diferentes secciones de área. Entonces obtenemos, reemplazando lo mismo, esta integral. Luego, dado ello, podemos decir que el momento, podemos hacer esta relación que va a ser igual. Bueno, aquí tenemos la integral de Y al cuadrado por dA es igual a la inercia. ¿Sí se acuerdan cuando lo definieron en estática? Entonces decimos que el esfuerzo máximo simplemente va igual a ser mc sobre I. ¿Listo? Y esta es la ecuación con la que vamos a resolver nuestras secciones. Y luego el esfuerzo X, o sea, en cualquier profundidad del eje que nosotros tengamos, va a ser igual a menos my sobre I. Y obtendríamos estas dos ecuaciones. Luego existe una definición que es este S, que es el módulo elástico de sección, donde decimos que I sobre C, que aquí lo tenemos, I sobre C, mírenlo aquí, tenemos esto es 1 sobre S, ¿cierto? Luego podríamos identificar que el esfuerzo máximo en la sección va a ser igual al momento sobre el módulo elástico de la sección. Que para secciones rectangulares, ¿cierto? Cualquier sección rectangular que nosotros obtengamos va a ser igual a 1/12 de B por H al cubo, que esta es la inercia de la sección, teniendo aquí B, H y el C con la profundidad del eje neutro la vamos a obtener en el centroide de esa figura, y en este caso va a ser igual simplemente H medios. Luego vamos a decir que el módulo de sección es igual a 1/6 de A por H o 1/6 de B por H al cuadrado. Aunque esto lo podemos identificar, los módulos de sección van directamente relacionados a la sección, entonces son propiedades geométricas que podríamos encontrar en cualquier parte. Listo. Entonces esas serían las definiciones que tendríamos hasta ahora. Luego, la deformación del elemento causado por un momento flector M se mide por la curvatura de la superficie neutra. La curvatura se define como el inverso del radio de la curvatura y puede obtenerse resolviendo la ecuación 4.9 igual a 1 sobre t. Entonces,
se establece entonces en esta sección. Volvamos a nuestra sección, llevémonos esta sección, control C,